Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí. Ya. Qué bueno. ¿Me ven? Sí, también. Sí, doctor. Voy a empezar a compartir. Buenas noches. Primero que nada, siempre agradezco a la universidad la oportunidad que me da de dar las clases, ¿no? Soy docente ya varios años en San Simón, 10 años en realidad. Y bueno, pues siempre es un placer estar aquí en las clases teóricas. Lastimosamente ahora son virtuales. Digo lastimosamente porque en forma presencial es de distinta manera. Les voy a dar los tips y los parámetros más importantes. El texto que yo utilizo es el Savington en toda su extensión de todos los temas que estamos avanzando. Entonces ustedes pueden recabar esa información en el Savington, pero estas clases son fundamentales para lo que significa el aprendizaje de la materia de cirugía en esta parte tórax que me toca a mí, vascular y linfático, que es la parte que doy seguramente hasta fin de mes. Si en algún momento voy a tener algún problema, les voy a avisar con tiempo, sobre todo a su compañera Rodríguez, que me hable y siempre esté en contacto conmigo. No he estado bien de salud, pero creo que ya estamos mejor y podemos retomar lo que significa la clase ya. Sé que la verdad es que la mayoría, no voy a decir todos porque nunca hay que decir todos ni tampoco nadie, la mayoría no retomamos atención a estas clases virtuales y eso me apena. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar lo mejor que se pueda con la cantidad de alumnos que estemos. Voy a empezar a compartir, me dicen por favor si ya ven. Pantalla completa, ¿no? A ver. ¿Ya están viendo? Sí, doctor. Bueno, ahí están viendo para torácica y pared virtual. Ay, perdón, estoy mal. Patología torácica y pleura. Es el día que nos toca. Son 6 temas en realidad, o 6 unidades. Algunos se subdividen, otros son la cantidad que les muestro. Vamos a empezar a ver pared torácica y pleura. Hoy vamos a avanzar las malformaciones y tumores de la pleura principal, o de la pared torácica y pleura. Mucho avanza. Ahí está. Bueno, aquí están las malformaciones de la pared torácica. Las clasificamos en congénitas y otro tipo, que son generalmente las malformaciones producidas por tumores, tanto malignos como benignos. Esta es una clasificación importante de las deformaciones de la pared torácica. Las congénitas, pectus excavatum, carinatum, síndrome de Pollard, y aquí están los otros, condroma, osteocondroma, amartoma, incluso hasta los lipomas centrales, que quizás es el tumor más frecuente de la pared torácica. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que significan las malformaciones congénitas adquiridas. Perdón, congénitas, no adquiridas, perdón, disculpe. Congénitas con el pectus excavatum. ¿Qué significa pectus excavatum? Como su nombre casi le indica, es la excavación de la pared torácica hacia adelante. Miren, no sé si están viendo el cursor. ¿Ven el cursor? Sí, doctor, se ve. El cursor se ve, ¿no ve? La flecha, para que yo les vaya mostrando. Sí, doctor. Se ve, doctor. Sí. Estoy mostrando ahora en la parte superior, ¿no ve? Sí, doctor. Ya, este es entonces el pectus excavatum. En la fotografía superior derecha ahí está. Y ahí tienen la excavación. Hay 2 tipos de excavación. Hay una superior, hay una inferior y hay una parte media. Y ustedes vean esto. Está en relación aquí al esternón, ¿no? Muchas veces es solamente depresión del esternón, como en este caso. En otros casos es saliencia de los cartílagos costales con una discreta depresión del esternón. Generalmente es una depresión que se presenta en la parte inferior
al sifoides y al cuerpo. Entonces ahí tenemos eso. Bueno, el pectum excavatum o tórax excavatum, para ver estas malformaciones tenemos que ver primero frecuencia, a qué género da, si se asocia a malformaciones, otras malformaciones congénitas, o si se asocia a otro tipo de patologías cardíacas o pulmonares. Al ver esta diapositiva podemos ver, sí, puede ser que le esté afectando al corazón, los pulmones. Generalmente no sucede eso. Generalmente esos órganos se desplazan hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces, al desplazarse no van a tener más que una modificación anatómica en la posición. Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto al pectum excavatum. Bueno, y ahora vamos a ver, como les dije, en la patología que es congénita, tres cosas. Primero, ¿cuál es la frecuencia? Aunque no crean, este es el más frecuente, 1 en 400. Eso es importantísimo. A 400 pacientes. Más en varones que en mujeres, en una relación 4:1. En realidad, yo he tenido la oportunidad de ver en varones varios, en mujeres solamente una vez he visto esa depresión. Bueno, y como les decía, puede asociarse a elevación de los cartílagos costales u otras veces a una depresión solamente de lo que significaba el esternón. Pero a su vez esto también se puede asociar a escoliosis. Esta malformación, la escoliosis, se puede presentar aproximadamente del 20% de los pacientes. No es muy elevada, pero sí puede haber un 20%. Y un 30% puede asociarse a anomalías de la pared torácica. Esto es importante. Entonces veamos cómo se está en la parte familiar. Escoliosis en un 20% y en un 30% en la familiar. Miren el porcentaje, 1.5% a cardiopatías congénitas. ¿Qué quiero decir? Que el porcentaje de presentación de cardiopatías es muy baja en el pectum excavatum. Y como les dije al principio de la clase, creo yo que estas malformaciones son muy pequeñas en relación a lo que significa el pectum excavatum. Casi 1.5% de los pacientes tienen esa posibilidad. Es decir, de 150 pectum excavatum vamos a tener un solo paciente que presente eso, ¿no? Bueno, el diagnóstico generalmente es estético, eso quiero decir. Generalmente, como ustedes han visto, no se asocia a malformaciones cardíacas. Pero la consulta del paciente, y eso sí he tenido varios, es generalmente por condiciones de estética, cuando se quitan los jóvenes para ir al cuartel, hacer educación física, o algún ejercicio deportivo, entonces ellos ven y dicen, no, se ve feo, tengo una depresión, y eso es lo que sucede. Entonces, vamos a ver que el diagnóstico y tratamiento generalmente es estético y no hay alteraciones. Bueno, ahora veamos. El tratamiento también es estético y muy rara vez por alteraciones respiratorias o vasculares. Bueno, un rato no se avanza. Ahora, como estamos en cirugía, ¿qué procedimientos se hacen pues para mejorar lo que significa la posición de ese pecho que está excavado? 5 les vamos a mencionar. Primero, recolocación hacia adelante por osteotomía esternal, que significa cortar el esternón y recolocarlo. Bueno, en su posición normal. Otros, refuerzo esternal posterior con algunos fijadores. Otros, las recolocación rotada anteroposterior. ¿Qué significa esto? Pongan atención. Recolocación de forma rotada anteroposterior significa darle la vuelta al esternón, es decir, sacar todos los cartílagos, cortarlos y darle la vuelta al esternón, es decir, que no esté excavado hacia adelante, sino que más bien se vaya a dar la vuelta al esternón y va a estar un poco protruido hacia adelante. Ese es uno de los procedimientos más comúnmente efectuados. En la actualidad ya no se trata de ser tan agresivos, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo en el cuarto? Ponerle una silicona en el hueco, por debajo de la piel y del tejido subcutáneo, igual que una prótesis mamaria, y obviamente va a desaparecer esa depresión. Y en realidad lo único que hacemos ahí es hacer desaparecer la depresión.
no tratar nada con el cartílago o el esternón. Y el último, apoyo external posterior interno, que es una cirugía que no se hace. Entonces, de aquí sacamos conclusión de que de colocación total anteroposterior será el adecuado y una colocación de plástico o silicona en el tejido subcutáneo que nos evitará que haya esa depresión solamente. Bueno, aquí vemos algunas radiografías. Miren, radiografías de los pacientes, donde aquí se ve una aproximación, no tanto por la proximidad, sino por la depresión de los cartílagos. Y miren, aquí en la lateral ya se ven las depresiones, aquí mucho más marcada, ¿no? Ven esa depresión mucho más. Aquí se llena con silicona y obviamente la pared se vería nuevamente plana. Bueno, vamos al otro lado. El otro lado es el tórax y el quilla o el pectus carinatum, que se llama. ¿Qué es lo contrario? En realidad es la protrusión del esternón hacia adelante o la depresión de los cartílagos costales. Eso es así. Y esto es más notorio, perdón, esto es más notorio que lo que significa en el otro lado, porque aquí sí podemos ver fácilmente la distribución, sobre todo en dos partes, miren, en la extremidad inferior del esternón y en la extremidad superior, que vamos a ver posteriormente cómo se clasifica. Este pectus carinatum también tenemos que ver qué presentación tiene. Es mucho menos frecuente, pero sigue siendo más frecuente en varones que en mujeres, en la misma forma que el otro lado. La verdad, esta presentación es muy difícil de encontrar y vamos a ver que se presenta asociada a más cardiopatías que en el pectus excavatum. Miren, 20% de cardiopatías, predisposición familiar mayor al 30%, y vamos a ver 3 porciones. La condroglariolar es del desplazamiento anterior esternal, el esternón se va hacia adelante. El otro es depresión de las costillas, es decir, que el esternón podría mantenerse casi en su nivel, pero las costillas se deprimen y este se asocia al síndrome de Poland. Y el último, el condromaniobral, es el superior, es el tórax en pichón o en paloma. Bueno, como les decía, hay cosas importantes aquí. Aquí sí podemos encontrar más disneas y disneas. ¿Por qué? Miren, las cardiopatías en un 20%. ¿Se acuerdan que en el otro contexto era del 1.5%? Pues en el pectus excavatum es solamente es del 1.5 y el carinatum es así. Y ahora miren las modalidades en la extremidad inferior, como ven en la parte inferior del esternón. Y ahí están las radiografías, miren cómo se desvía hacia adelante. Aquí está la pleura, hacia adelante. Y aquí está el tórax en pichón, en la parte superior, el pectus carinatum superior o el tórax en pichón, donde vean aquí, ahí está el tórax y aquí está lo que significa la depresión de los cartílagos costales. Y aquí está mucho más marcado, miren, una angulación casi de 90 grados, ¿no? Aquí también. Bueno, tercer componente que tenemos en la parte congénita. Ahí está el tercer componente, el síndrome de Poland. Es mucho más frecuente. Miren el síndrome de Poland. Clarito aquí evidenciamos, miren, hay hipoplasia mamaria, es decir, casi no hay mama. Miren, hay un déficit de crecimiento de la extremidad superior, hay ausencia de los pectorales y puede haber hasta braquidactilia, que significa ausencia. Braquidactilia, ausencia de lo que significa el brazo e incluso las partes distales sin dactilia. Aquí está el síndrome de Poland. Este se asocia es muy poco frecuente, no se asocia más que a 1 a 300.000 nacidos y se presenta con la ausencia del pectoral mayor, ausencia del pectoral menor, ausencia de los cartílagos condrales, hipoplasia mamaria del tejido subcutáneo y malformaciones de la mano y del brazo. Estas malformaciones no siempre son que no existan, o han visto ahí una hipoplasia, una disminución en el tamaño.
Este síndrome de Poland se puede asociar a veces a lo que significa el pectum carinatum, no se olvide. Bueno, aquí están las radiografías. Miren, aquí se ve una hipoplasia, miren, horizontalizadas las costillas, ¿no? Miren su bracito también de este joven. Vean el poco desarrollo de la extremidad superior afectada, miren. Bueno, con eso terminamos esta parte que es de las partes congénitas. Un segundito, por favor. Un segundo.
Continuamos. A ver. Vamos a seguir. ¿Ven la pantalla? No, doctor, no se ve la presentación. Ahora. Tampoco, doctor. Ahora sí. Sí, recién. Ahora sí, doctor. Ya. Bueno. Entonces ahí tenemos los tumores de la pared torácica. Se ve mi cursor, ¿no? Cuando muevo la flecha. Sí, doctor. Ya. Lo que les hablaba, otras malformaciones o deformaciones de la pared torácica son los tumores. Y los tumores los clasificamos en benignos y malignos, ¿no? Eso es lo que debemos clasificar. Y los clasificamos también de partes blandas y del osteoarticular. Los óseos y articulares son los más frecuentes, los osteomas y osteocondromas. Aquí yo les diría, el osteocondroma es el más frecuente de la pared torácica, de los tumores óseos benignos, ¿ya? Los malignos hay obviamente el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, que no son muy frecuentes. Pero bueno, entonces reiteramos que aquí en los benignos son los osteocondromas. En las partes blandas, lo que les hablé al inicio de la clase, los lipomas vienen a ser los tumores más frecuentemente encontrados, seguidos de los neurofibromas que se encuentran en la parte interior de la pared torácica, no cerca de la pleura. Esas son las características que tenemos. También hay liposarcomas, leiomiomas. Encontré alguna vez un leiomioma, pero el más frecuente yo les diría es lipoma y el otro es neurofibroma. Bueno, ahora veamos los condromas y los osteocondromas. Condroma en realidad es en el ángulo de lo que significa el cartílago costal, ¿no? En el ángulo anterior de la pared costal. Entonces los cartílagos en la unión condrocostal, exactamente ahí son tumores benignos que nos pueden hacer ver estas alteraciones, ¿no? Bueno, ahí está. Lo más importante en los condromas es que hay calcificaciones. Miren, aquí hay otras calcificaciones. Bueno, avanzamos. Aquí están las radiografías. Miren los condromas, en las placas AP y en las laterales. Osteocondroma. ¿Qué es el osteocondroma? Es uno de los más frecuentes en niños. Ya les he dicho, es uno de los más frecuentes. Osteocondromas. Es el más frecuente, por no decir. No aparecen las metáfisis de los huesos largos, ¿no? ¿No ven? Entonces, en la parte más externa de los huesos largos. La mayoría se diagnostica entre la niñez y la adolescencia. 7 a 15 años son de crecimiento lento y obviamente, ¿por qué se llaman osteocondromas? Porque están recubiertos por un cartílago. Esa es la característica y aquí está. Parece una neumonía, pero no es así. Y ahora vamos a ver, viendo una tomografía, miren, aquí están los osteocondromas. Están cubiertos por cartílago. Bueno, vamos a ver un síndrome de la abertura torácica superior, llamado anteriormente síndrome del desfiladero torácico. ¿Qué es esto? Es la compresión de la parte superior del tórax. Ahorita les muestro. De esta parte. Es como la compresión de la abertura torácica superior. ¿Cuál es? Séptima cervical, costilla, esternón, etc. Todo eso es la abertura torácica superior. ¿Y a qué se llama síndrome de desfiladero torácico?
a la compresión de los vasos subclavios y los nervios del plexo braquial en la abertura torácica superior. Obviamente, si están comprendidos en ese marco que les he dicho, pues los responsables de esta comprensión serán pues la primera costilla, la apófisis transversa de C7, la llamada costilla cervical, y por artrosis de estas articulaciones. Entonces, si esa es la abertura torácica superior. ¿Y qué van a comprimir? Arteria y nervios, lo primero que hemos dicho. Vasos subclavios, o finalmente todo el cerebro. Cuando es entre los escalenos, solamente la arteria y los nervios. Cuando es el espacio costoclavicular, solo es la vena. Pero cuando es todo el área subcoracoidea, arteria, vena y nervios. Y se comprime, y al comprimir esos vasos, obviamente hace que la sangre no vaya fácilmente hacia la cabeza ni se torne fácilmente de la extremidad superior. Bueno, generalmente se encuentran compresiones de la subclavia que nos va a dar fatiga, debilidad, frialdad, claudicación en la parte superior. También nos pueden dar trombosis con síntomas vasomotores, que significa el fenómeno de Zaud-Naud. ¿Qué es esto? La isquemia debida al frío, principalmente en las extremidades. La compresión venosa que va a producir éstasis y por lo tanto va a producir edema. Bueno, el síndrome de la abertura torácica superior puede caracterizarse por edema en la extremidad superior, también con trombosis, y puede ser considerado como el síndrome de Paget-Schwerter. Bueno, esta abertura torácica superior, como les digo, es el cierre o el estrechamiento del primer arco costal, el esternón, la séptima cervical, que producen una compresión. Bueno, ahora vamos a ver enfermedades de la pleura. Con eso hemos terminado lo que significa las patologías deformantes de la pared torácica. Vamos a hablar ahora de las enfermedades de la pleura. Bueno, vamos a hacer un recuerdo anatómico. Pleura parietal visceral. La inervación y irrigación es distinta. No se olviden que la pleura parietal es más dura, gruesa y se encuentra pegada a la pared torácica, está inervada por los nervios de la pared torácica. En cambio, la pleura visceral está envolviendo prácticamente lo que significa el tejido pulmonar. Bueno, la dividimos en tres fases la pleura, pues pleura mediastínica, diafragmática y costal. Y un cuarto componente sería el vértice o cúpula pleural, o pleura cervical. En realidad, casi todos los libros los dividen en cuatro. Probablemente nosotros estamos en relación a las paredes del pulmón, mediastínica, diafragmática o costal, pero a su vez un cuarto componente que es la cúpula pleural. ¿Para qué sirve la pleura? La pleura primero es una cobertura que facilita el deslizamiento, lo que significa el pulmón en cada ventilación, y existe un espacio entre la pleura parietal y visceral. Este espacio se llama la cavidad pleural, que generalmente está por escasa cantidad de líquido. Esa escasa cantidad de líquido es la que permite el movimiento y que no hay un flote en lo que significa la cavidad pleural. Bueno, como les decía, esta cavidad existe una cantidad de líquido muy escasa que permite su funcionamiento, pero en algunos casos aumenta, y esto se llama desame pleural. ¿Qué es el desame pleural? El desame pleural es el contenido líquido que existe entre la pleura parietal y visceral. Generalmente puede ser... benigno, trasudado y exudado. ¿Qué significa trasudado? Es un simple líquido de la cavidad pleural. Un líquido simple que no tiene celularidad
y el exudado es que tiene celularidad y proteínas. A este se asocian generalmente problemas bacterianos, como por ejemplo lo que significa el desame neumónico, paraneumónico, el desame de la tuberculosis, etc. Pero también a este desame pleural se asocian también los desames malignos. Los malignos que son exudativos. ¿Por qué? Porque en un cáncer pues, hay alta celularidad, hay alto contenido proteínico, y el desame que produce es el mesotelioma, que aunque la nomenclatura tiene un sufijo enoma, es un desame agresivo, es una enfermedad oncológica, entonces agresivo, y su sobrevida es muy pequeña cuando se manifiesta y se hace difusa. Bueno, tenemos la enfermedad pleural primaria y la secundaria, que son por lesiones en obesidad, generalmente, obviamente, el pulmón, que es lo más frecuente, y obvio también por lesiones de la pared torácica. Trasudado y exudado, no se olviden. El trasudado es de líquido claro, sin celularidad, y el exudado es con celularidad y proteínas. Y aquí está el examen que se produce. Se puede diagnosticar al examen físico sin sonidos ventilatorios y en el radiográfico viendo este velamiento. Este velamiento tiene que producir aproximadamente entre 300 ml para que pueda ser visto. Aquí está el examen pleural pequeño, es radiografía 300 ml. Cuando es 300 se ve, si es menos probablemente no se detecte. Y cuando ya es más de 500, se puede apreciarlo clínicamente con la disminución o el abolimiento de la murmullo vesicular. Ahora, para que haya un desame pleural, tiene que haber pues, una fisiopatología. Y uno de estos 5 puntos que menciona a continuación son los que se descompensan. Primero, aumento de la presión hidrostática, es decir, aumento de la presión de salida. 2, aumento de la presión intrapleural negativa, que hay un aumento de la presión en negativo en la cavidad pleural. Otro, aumento de la permeabilidad capilar, para que se puedan filtrar más contenido líquido y celular. Reducción de la presión oncótica o coloidosmótica del plasma, es decir, que no haya la cantidad necesaria de presión osmótica para que el plasma pueda perder su contenido líquido. Y finalmente, reducción y disminución del drenaje linfático. Esto sobre todo en lesiones traumáticas o hasta actividades tumorales en la pleura, ¿no? En la cavidad pleural. El desame pleural exudativo, el transudativo es líquido, generalmente se dan unas alteraciones que sean tanto cardíacas, nefropáticas, hepatópatas, etc. El exudativo generalmente se produce con celularidad. Hay proteínas, hay LDH elevados. ¿Por qué? Porque hay una cantidad importante de proteínas que también se encuentran en el desame pleural. Bueno, ahora vamos a ver las causas: trasudativos y exudativos. Desames trasudativos, como les decía, generalmente son cardíacos, hepáticos, nefróticos por hipoalbuminemia, sobrecarga de líquidos, esto sobre todo en ancianos, o en los sujetos de la tercera edad. En los hospitales le ponemos a dosis plena el agua y obviamente comienzan a hacer una salida de líquido en sobrecarga. Una embolia pulmonar, un colapso lumbar y el síndrome de Meigs, que nos da en las mujeres con problemas de tumores de ovario, por una salida de una importante cantidad de líquido a nivel pulmonar. Eso es importante, también son los desames trasudativos. Causas de desames exudativos malignos, estamos diciendo malignos. El mesotelioma es el más importante, es el tumor más importante, es el hecho del cerebro. Y en realidad, si en su clasificación, cuando veamos, tiene una clasificación y un sufijo que es un tumor bueno o benigno, pues en realidad tiene un comportamiento maligno. Y ese sí es pues, muy agresivo y termina generalmente antes del año de vida con el paciente.
carcinoma pleural, metastásico, linfomas, pueden producirse de cáncer, todos son tumorales. Infecciosos, ya les saber, los paraneumónicos, tuberculosis, micosis, los virus y los parásitos. Bueno, colagenopatías, enfermedades autoinmunes, artritis, granulomatos de Wegener, lupus, síndrome de Creutzfeldt-Strauss. Esos son las alteraciones más frecuentemente encontradas en relación a la colegenopatía. Trastornos respiratorios y digestivos, perforación esofágica, absceso esofágico, pancreatitis, síndrome de May. Eso quiero decir es principalmente en quién, en problemas transudativos por otros órganos que están más alejados del pulmón, por ejemplo, esófago, ¿no? Una perforación esofágica, por ejemplo, un absceso esofágico, una pancreatitis, o con es decir, un tumor de ovario, el síndrome de May, nos va a dar esa alteración. Bueno, otros, el quilotórax, que es la salida de linfa en la cavidad pleural, generalmente por dos causas, traumática y iatrogénica, o por una causa tumoral, uremia, sarcoidosis, derivaciones coronarias, radiación, traumatismo, embolia pulmonar y relacionado con la amiantosis. Bueno, esas son las características que les puedo dar. Obviamente el tratamiento está relacionado con la causa. Si es un paciente nefrópata, obviamente hay que mejorar lo que significan las condiciones nefropáticas. Si es un paciente hepatópata, también obviamente hay que impedir que el líquido se vacíe en toda la cavidad pleural e impida el desenvolvimiento normal de lo que significa el pulmón. Bueno, el objetivo es el examen incluye la obtención de un diagnóstico de alivio, supresión de síntomas, lo que les decía, mejora de la capacidad funcional, también lo que les decía, la mejora ventilatoria y reducción del tiempo de hospitalización. Bueno, el examen pleural, les muestro aquí, generalmente más de 300 ml se expone cartas radiológicamente, clínicamente más de 500. Hay exámenes en la parte basal, hay exámenes en la pleural, hay exámenes segmentales o lobulados. Estos exámenes son los más peligrosos porque generalmente pueden afectar o ser afectados por bacterias que son muy agresivas como el estafilococo. Los exámenes cisurales, en las cisuras, y miren, aquí está un examen cisural, ahí marcando otro examen cisural, exámenes masivos, que obviamente no permite la mecánica ventilatoria y el paciente no ventila bien. Miren, casi todo el pulmón, solo la parte superior. Bueno, empiema pleural, ahí vamos a quedar, por favor, en empiema pleural. Mañana, por favor, la clase les voy a pedir que sea a la misma hora. Si hay un contratiempo, yo hablo con su compañera. Si no, les pediría que la clase sea un poquito más tarde, por favor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna, doctor. Ella ha dejado de compartirlo. Así es. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Por favor, mañana. ¿Mañana tienen algo después de las 7 de la noche? ¿Alguna clase? Mañana sí, doctor. Interna. ¿Qué tiene? Medicina. En realidad, doctor, a las 7 tenemos lo que es medicina interna. A las 8 ya no tenemos ninguna clase teórica. Les pediría quizás mañana, por favor, si puede ser pasada a las 8, para que sea una clase también corta, clara y concreta ya. Jason, por favor, mañana te comuniques conmigo a las 4 para tener esa información y comunicar ya.
Está bien, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.